Experiencias paranormales de Peregrino del Terror. Las siguientes experiencias de terror son algunas de las que nos ocurrieron. Alrededor del año 2004, yo escribí un cuento en el que parodiaba muchos eventos paranormales. Por ejemplo, en las películas ponen que en los libros empieza a salir sangre. En este cuento, yo ponía que en ese libro empezó a salir sangre, pero porque alguien se estaba picando la nariz. Y chistes de ese tipo eran los que ponía. Sin embargo, cuando terminé de escribir ese cuento, extrañas cosas empezaron a ocurrir. Un día después, repentinamente se fue la luz de mi casa. Y en la Semana Santa, posterior a que escribí ese libro, escuché un lamento cuando estaba lavando mis tenis. Pensé que era mi imaginación, pero una semana después nos enteramos que falleció la mamá de una compañera. Al año siguiente, nuevamente en Semana Santa escuchamos un lamento, pero en esta ocasión se escuchó a la 1 de la mañana y se escuchó muy fuerte. A la semana siguiente nos enteramos que un chico de la secundaria había fallecido. Y al año siguiente me pareció escuchar otro lamento y nos enteramos que un chico que era muy famoso en la prepa también había fallecido. En una ocasión me tocó hacer una investigación y un trabajo de campo en el poblado de Tlapacoyan. En estos trabajos, durante el día, recabas información misma que analizas en la noche. Una de las características de estos pueblos es que puedes mirar el cielo estrellado y ver todas las estrellas, debido a que no hay una gran cantidad de contaminación lumínica que te permite admirar estos paisajes. Cuando yo había terminado mi investigación, me recosté en el piso a ver las estrellas. Estaba con una amiga. Un silencio absoluto dominó la zona. Y escuchamos a lo lejos el lamento de la Llorona. También en muchas ocasiones hemos visto bolas de fuego. En una ocasión, una Navidad, se fue la luz en casi todos los lugares. Y vimos una bola de fuego que iba cayendo de un cerro. Y en otra ocasión, vimos otra bola de fuego que también andaba subiendo y bajando en uno de los cerros. Eso lo vimos Jesús y yo. Y ahora que fue el eclipse lunar del 14-15 de mayo de 2022, Jesús y yo nos subimos hasta la azotea y con los binoculares alcanzamos a ver cómo una esfera blanca estaba girando alrededor de un cerro. Y en otra ocasión, cuando empecé a grabar los videos de matemáticas, apenas había adquirido una cámara para grabar y entonces la estábamos probando para ver cómo funcionaba y todo eso. En eso mi papá desde arriba me dice: mira, ven para que grabes cómo se ve la luna. Y pues ya subí la cámara y aproveché pues para ver cómo funcionaba, qué botones había que presionar y todo eso. Lo sorprendente es que cuando apunté hacia la luna, en la cámara vimos dos esferas luminosas. No en la luna, sino ya a nivel en el cielo. Pero lo más extraño es que esas dos bolas luminosas solamente se veían en la cámara. A nuestra simple vista no se veía nada. Eso también se nos hizo extraño. Ciudad Universitaria es un lugar ubicado al sur de la Ciudad de México, particularmente en la alcaldía Coyoacán. En este lugar existen diferentes facultades en las cuales se imparten varias licenciaturas para ser un profesionista. Generalmente en estas facultades no se abre los domingos. Además, en vacaciones tampoco se abrían las facultades ni las puertas para acceder a Ciudad Universitaria. Los únicos que se quedaban eran los vigilantes a resguardar el recinto. Yo estudié en una de estas facultades. En el laboratorio donde yo hacía mi investigación, generalmente se escuchaba cómo se arrastraban bancos, pero esto se debía a que arriba había otro laboratorio que cuando jalaban un banco se escuchaba en la parte de abajo. En una ocasión, a mí me tocó ir a realizar mi investigación en vacaciones. No había nadie en ese lugar. Derivado de esto, mientras yo estaba terminando de limpiar el material que había utilizado, escuché como si arrastraran un banco.
Yo pensé que seguramente era un vecino de un laboratorio de la parte de arriba, que seguramente había acudido a realizar también algún trabajo y estaba moviendo los bancos. El sonido fue recurrente. De repente me percaté que el sonido no venía del piso de arriba, sino que venía dentro del mismo laboratorio. Al meterme a uno de los cuartos donde se realizaban experimentos, vi que uno de los bancos, al cual le faltaba una goma en sus patas, lo cual hacía que se moviera, se estaba balanceando de un lado a otro. Debo aclarar que en ese laboratorio yo me encontraba solo. En otra ocasión, yo apoyaría a una compañera a realizar su investigación. Me tocó asistir un domingo a las 6 de la tarde. Recuerdo que fue en un invierno, porque es cuando anochece temprano. Mi compañera llegó cerca de las 7:30. Como yo no quería estar solo en el laboratorio debido a la experiencia que alguna vez tuve, salí fuera del edificio, me fui a unas escaleras en el cual se veía el atardecer. Mientras se estaba oscureciendo, de repente me percaté que a lo lejos se escuchaba un aullido, pero a medida que pasaba el tiempo, el aullido se escuchaba más cerca y era más desgarrador. Por un momento pensé que eran las sirenas o las alarmas de algún vehículo. De repente sonó la alarma de una patrulla de vigilancia y me percaté que el sonido era completamente diferente. Sucedió en el 2007. Uno de nuestros tíos falleció y cuando nosotros fuimos al panteón a sepultarlo, todos íbamos en un camión. Este camión empezó a pasar a través de varios pasillos. En estos pasillos, hagan de cuenta que era como en la morgue. Al lado de cada uno de los pasillos había 2 muros, en donde en el interior de ellos se colocaban los ataúdes o los cuerpos de las personas fallecidas. Cuando el camión iba pasando enfrente de uno de estos pasillos, al fondo de este no había nadie y alcancé a ver cómo una sombra de color oscuro atravesaba de un lado al otro del pasillo. Una de las características que hemos tenido como parte del equipo de Peregrinos del Terror es conocer algunos pueblos mágicos, así como las leyendas que hay en torno al mismo. Uno de estos pueblos mágicos fue Huauchinango. Huauchinango es un pueblo que se encuentra en el estado de Puebla y tenemos un video de las leyendas del mismo. Resulta que muchas veces al equipo de Peregrinos del Terror nos gusta entrar a estos panteones para conocer cómo realizan las sepulturas o si las tumbas o sepulcros tienen algunas particularidades. En una ocasión fui solo al panteón de Huauchinango y resulta que cuando entré no había nadie. De repente yo vi a un velador y le pregunté si conocía leyendas del lugar y me platicó algunas de ellas. En el momento de yo estar haciendo la grabación, yo no me percaté de nada. Pero de repente, cuando reviso los videos, me doy cuenta que en una de las ventanas se forman diferentes caras o cráneos. A continuación se los muestro. Si bien puede ser el reflejo de otras tumbas, es muy curioso cómo solo una de las ventanas está reflejando el resto, mientras que en la otra se ve traslúcido el interior de la sepultura. Chignahuapan es otro pueblo ubicado en el estado de Puebla. Como bien lo comenté, al equipo de Peregrinos del Terror le gusta conocer los cementerios de los diferentes pueblos mágicos. Tanto Juan como yo hemos visitado solos, acompañados, diferentes cementerios a diferentes horas del día e incluso en la noche. Mencionaré algunos: Huauchinango, Zacatlán, Puebla, Cuetzalan, entre otros. El día que visitamos el panteón de Chignahuapan, nos percatamos que existen 4 panteones e incluso así están separados: Panteón 1, Panteón 2, Panteón 3 y Panteón 4. Juan decidió entrar a 2 de estos panteones y yo decidí entrar a los otros 2. Cuando entramos, de repente sentimos una sensación de pesadez e incluso sentíamos que nos estaban observando. Curiosamente, cuando terminamos y salimos, ambos estábamos callados y coincidimos que el ambiente del lugar era muy pesado. Sentíamos que nos estaban observando o incluso siguiendo. Otra experiencia que ocurrió, esto fue ya más reciente,
Cuando estaba editando uno de los videos de Peregrino del Terror, para ser específicos, Leyendas del Día de Muertos 4, se grabaron unos extraños susurros. Al momento de estar grabando el video, yo no me di cuenta de ese sonido. Sin embargo, me percaté de ello días después, ya cuando estaba editando el audio. Estos se caen al suelo, como si se los hubieran arrebatado de las manos. Estos se caen al suelo, como si se los hubieran arrebatado de las manos. En otra ocasión, que estaba editando otro video, de repente en la casa empezó a llegar un olor a quemado. Empezamos a buscar por todos lados y detrás de mí había una pequeña cantidad de humo que estaba cerca del techo. Empezamos a buscar de dónde se había producido ese humo, si algo lo había generado, a lo mejor algo que se estaba quemando en la estufa, un cable que a lo mejor había hecho corto, pero no encontramos nada. Y así como llegó ese humo, así repentinamente desapareció y nunca supimos qué era lo que lo había generado. En una ocasión me tocó grabar un video que se llama Leyendas del Teposteco. Mientras yo hacía la grabación de este video, cuando lo empiezo a escuchar para ver qué audios voy a quitar y qué audios voy a dejar, me percato que se escucha un susurro entre dos palabras que yo hice y suena diferente a cómo sonaría en mi voz. A casi 600 metros sobre el valle de Tepoztlán está la elevación conocida como Cerro de Tlahuiltepec o del Teposteco. A casi 600 metros sobre el valle de Tepoztlán. Casi nadie lo sabe, pero algo que también me ocurre muy seguido es que de la nada me llega olor a dulce, como si fuera atole o gelatina. Incluso he preguntado en la casa si están haciendo un atole, una gelatina, arroz con leche o algo así, y me dicen que no. No entiendo por qué de la nada me llega ese olor a dulce, pero no es que todo el tiempo esté percibiendo ese aroma, no. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando, estoy percibiendo ese aroma y puede que pasen días o incluso meses y no lo perciba y de repente otra vez me vuelva a llegar ese aroma. En alguna ocasión hicimos algunos spots para ponerlos en la introducción de nuestro video. El lugar donde nos había tocado grabar generalmente se escucha el ruido de patrullas, motocicletas, camiones y las alarmas de todos estos vehículos. En el momento en que estábamos grabando el spot, de repente se escucha como pasa una motocicleta y también un tráiler. Entonces yo me puse a hacer grabaciones referente al spot. Cuando yo quería revisar las grabaciones para ver cómo quedaba, si se escuchaba bien o si estaba encuadrado, me percato que en una de las grabaciones, donde no había pasado ningún carro, de repente se escuchaba un sonido sumamente extraño. Cuando yo tenía 8 años, tenía la costumbre de pararme al sanitario en la madrugada, a las 2, 3 e incluso 4 de la mañana. Pasaba al sanitario y volvía a la habitación a dormir. En una ocasión, siguiendo esta rutina, me levanté en la madrugada y fui al sanitario. De repente yo escuché: "Ya apúrate, Jesús". Recuerdo que estaba medio adormilado, pero eso me despertó. Lo único que respondí fue:
Ya voy, papá. Empecé a caminar adormilado de nueva cuenta hacia mi habitación. En ese momento me desperté. Escuché unos pasos, pero me di cuenta que no había absolutamente nadie. Otra anécdota paranormal que les puedo contar que me ocurrió, y esta también Jesús fue testigo, fue que en una ocasión estábamos viendo una serie en la televisión y de repente escuché que alguien me llamó por mi nombre. Me dijo Juan. Era una voz de mujer y yo le pregunté a mi mamá, que estaba en ese momento atrás de nosotros, ¿me hablaste? Y ella me dijo no, pero yo también escuché que te hablaron. Y he visto una imagen muy parecida que describe esa situación. Y por lo que he visto en muchos comentarios, a muchos les ha pasado algo similar, que escuchan que alguien les habló, generalmente la voz de su mamá, y resulta que ella no les habló, pero que también escuchó cuando mencionaron su nombre. Otra anécdota que más que paranormal es un poco curiosa, me ocurrió hace tiempo. Empecé a realizar meditaciones guiadas, es decir, son videos de YouTube en el que te dicen cierra los ojos, enfócate en tu respiración, te empiezan a describir el paisaje. Por ejemplo, imagina que estás caminando solo en un paisaje tranquilo y así, esto con el objetivo de relajar la mente. Entonces, en una ocasión yo me puse a hacer una de estas meditaciones. A veces me ocurre que me quedo dormido. Entonces, para no seguirme de largo, pongo la alarma de mi celular. En ese entonces las meditaciones eran nada más de 15 minutos. Entonces ponía mi celular para que en 15 minutos sonara la alarma. Muchos que han practicado meditaciones no me lo negarán, pero cuando cierran los ojos, aunque ellos no piensen nada, porque el objetivo pues, más que dejar la mente en blanco, es tratar de controlar los pensamientos, a la mente empiezan a llegar imágenes que nosotros ni siquiera tenemos idea, que hasta preguntamos, ¿y ahora por qué estoy pensando esto? Pues algo así me ocurrió en una ocasión, pero fue algo misterioso. Yo estaba en la meditación y de repente a mi mente empezaron a llegar imágenes. De repente empecé a imaginar así todo naranja y de repente se abrió un portal y de él salió una persona que bien se veía ya viejita, pero tenía vestiduras estrafalarias, todavía se veía lleno de energía. Como que me dio a entender, finalmente te encontré, pero ya no nos queda mucho tiempo. Mejor búscame. Se me hizo raro, o sea, hasta la imagen me produjo esos diálogos. Enseguida, ese viejito se metió nuevamente a ese portal, el portal se cerró y exactamente justo en ese momento, la alarma del celular sonó. Eso es lo que me llama la atención. El viejito seguramente hablaba de que ya no nos quedaba el tiempo porque ya sabía que iba a sonar el celular. Y si hubiera sido una imagen mía, ¿cómo sabía justo el momento exacto en el que ya iba a sonar el celular? Y hasta la fecha no sé quién es. En otras meditaciones ya no lo he vuelto a ver.